queridos hermanos y hermanas en el Señor, familia toda, damos gracias a Dios por este nuevo día de vida, por supuesto, y porque nos permite y pone en nuestro corazón ese deseo ineludible de venir, dejar todo de lado, no apoyarnos en nuestras fuerzas, no preocuparnos del clima, de la lluvia, del frío, abandonar la calidez de las sábanas para venir a adorarlo, a alabarlo, a darle honra, gloria y honor a nuestro amado Señor, y por supuesto para escuchar y compartir su palabra, su mensaje. ¿Qué nos tiene hoy preparado el Señor para nosotros, para nuestras vidas, para nuestro corazón? ¿Qué nos tiene hoy preparados el Espíritu Santo? Lo vamos a saber de inmediato. Y para entrar en materia, mis hermanos, quisiera mencionar algo respecto a esta preciosa canción que acabamos de compartir para la gloria de Dios, precisamente este himno sublime, Gracia, que precisamente está cumpliendo ya 252 años de su creación, de cuando se la compuso. Si alguien tal vez no conoce respecto de ella, les cuento de que este himno la letra fue escrita por un autor inglés llamado John Newton. Y el mensaje precisamente está basado, el argumento de este poema, esta canción está basada en su propio testimonio, algo impactante en ese momento, como todo lo que hace el Señor, como todo lo que ministra el Espíritu Santo. John Newton era un impío, era un marinero, pero tenía, hasta ahí todo va bien, pero tenía una profesión, un oficio degradante, porque comerciaba esclavos. Conducía sus embarcaciones llenas de esclavos, de aquí hacia allá y etcétera de cosas. Claro, era legal en aquel entonces ese oficio, pero para el espíritu de cualquier persona libertario, para cualquier hijo de Dios, por lo menos, eso no estaba bien visto. Y él lo hacía sin ningún empacho, sin ningún inconveniente. Pero le llegó su hora, la hora de la conversión. Tenía 23 años. Cuenta la biografía, 23 años apenas, escasos 23 años, y en uno de sus viajes, llevando ese cargamento de esclavos, en la noche se desató una tremenda y una terrible tormenta. Obviamente se puso en peligro la embarcación, parecía que iba a naufragar. John Newton hizo lo que hacemos muchos cuando estamos en problemas y en líos. Clamamos al Señor en ese momento. A lo mejor no nos habíamos acordado en otro momento, pero ahí sí estábamos en tiempo de peligro y queríamos una solución a nuestro problema. Clamó al Señor y el Señor escuchó la oración. La embarcación no naufragó. Pudieron llegar a tierra firme y a partir de ese momento John Newton ya no volvió a ser el mismo. Algo había ocurrido en su interior. El Espíritu estaba trabajando en él y poco a poco empezó a dejar su oficio de marinero, poco a poco empezó a cambiar su actitud, su estilo de vida, a tal punto que estudió la palabra, se documentó sobre la Biblia y en una de esas lo teníamos como eclesiástico de una iglesia metodista, sirviendo al Señor como un clérigo de la iglesia metodista. Y por supuesto abandonó también ya lo que tenía que ver con este comercio de esclavos. Es más, se unió a los intelectuales de su época y empezó a trabajar precisamente para lograr de que esto se suprima, para lograr en definitiva la abolición de la esclavitud, haciendo tratados y llevándolo al parlamento de ese entonces. Y algo que se consiguió más adelante, que el propio John Newton pudo verlo a poco tiempo de él morir, la abolición de la esclavitud. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo puede ser? ¿A qué se debe eso? Un impío, un hombre que vivía en esas condiciones, signado, señalado por muchos, y de pronto estamos hasta el día de hoy cantando una canción, un poema que él escribió. Eso solo tiene una respuesta: la gracia, la misericordia del Señor. Fue exactamente a los 47 años, dice la biografía, cuando él, junto a un tocayo mío, a un poeta, William Cowper, escribió Sublime Gracia. No era un músico de profesión, sin embargo, recordaba las tonadas de los esclavos que iban cantando mientras él los llevaba a su destino.
Y esas tonadas le vinieron a su memoria y pudo realizar también la composición musical. Lo acabamos de decir, lo acabamos de cantar, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido estuve y Él me halló. La gracia. ¿Quién más que John Newton en ese momento, en ese tiempo, para saber entonces de qué se trataba la gracia del Señor? ¿Quién más que Él para entender que la gracia del Señor era un regalo, una dádiva, un favor inmerecido de parte del Señor para nosotros, para el resto? No porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo en especial, no por nuestros atributos, no por nuestra condición especial que podríamos o no tener frente al mundo, frente al resto. Única y exclusivamente porque el Señor, esa es su esencia, la esencia de Dios, benevolente, misericordioso, bondadoso. Así es que hoy, mis queridos hermanos, precisamente vamos a tomar un ejemplo al azar de los múltiples que existen en la Biblia acerca de un personaje a quien la gracia del Señor envolvió y lo transformó totalmente, le dio un giro de 180 grados, debido a la gracia que el Señor derramó en él. Un pecador como nosotros, que por sus pecados no merecía supuestamente esa gracia, por lo menos la gracia acá terrenal, no la merecía, igual que nosotros. Por el contrario, merecía condena eterna. Creo que ustedes pueden saber, intuir de quién vamos a hablar en esta mañana. Se trata de alguien que en su momento se declaró un tenaz, un fiero opositor del nombre de Jesucristo y que en su momento se dedicó a perseguir precisamente a los cristianos de la iglesia primitiva que por un tiempo se denominaban los del camino. Por eso hemos titulado este mensaje para hoy, Gracia, testimonio de un ex contrario del camino. Vamos a verlo a continuación. Antes de eso, acompáñenme, por favor, con esta oración. Amado Señor, Padre bendito y eterno, te damos gracias una vez más en esta mañana por este precioso regalo de la vida que nos das, Señor. Única y exclusivamente por tu gracia, Señor, estamos aquí. Gracias por permitirnos, Señor, darte honra, gloria y honor en esta mañana una vez más. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta el trono de tu gracia y escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor. Permite que el mensajero pueda cumplir con su tarea, Señor, de la mejor manera. Cúbrelo con tu gracia, Señor, y que tu mensaje y tu palabra llegue a nuestro corazón, al corazón de todos quienes están escuchando en esta mañana y empiece, como siempre, a hacer obra en nosotros, obra en Él. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén y amén. Entonces vamos a dejar que este personaje se presente él mismo a través, por supuesto, de la Escritura. Y para eso vamos a revisar qué dice Hechos, capítulo 22 y el verso 3. Nuestro personaje se presenta de esta manera. Yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Estamos hablando de ¿quién? De Saulo de Tarso, más adelante conocido como Pablo. ¿Y qué es lo que está confesando Saulo de Tarso hasta aquí de su pasado? Vamos nuevamente a la Escritura y lo tendremos presente. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Decía así Saulo, Pablo para entonces: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Abramos Hechos, capítulo 26, versos 9 y 10 y complementamos este testimonio. Dice Saulo, dice Pablo, pues bien,
yo mismo estoy convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los creyentes. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. ¡Wow! Un testimonio tremendamente fuerte para ese tiempo y para cualquier otro tiempo. Inclusive señala el pasaje en Hechos 7:58 que Saulo estuvo presente precisamente en el juicio que se le hizo a Esteban, ese mal llamado juicio que se le hizo a Esteban, como ustedes conocen, el primer cristiano mártir o el primer mártir cristiano. Se dice ahí en ese texto que los verdugos pusieron las vestiduras, los vestidos de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, mis hermanos, mis hermanas? Tenemos un ciudadano de noble nacionalidad, romano y judío, de buen linaje, lo que diríamos ahora, de buena familia, académicamente preparado, era discípulo de Gamaliel, que no era cualquier cosa. Estudiar con Gamaliel podría ser lo que ahora podríamos decir, estoy en Oxford, en Harvard, en definitiva, muy celoso y muy orgulloso de su identidad de judío, de fariseo en definitiva, y con pecados, eso sí, tan similares a los nuestros. Nada del otro mundo, tan pecador como nosotros. Él se califica como un blasfemo. Y vamos a hacer un paralelo con nuestro propio testimonio, con el tuyo, hermano, con el tuyo, mi hermana, con el mío. Antes de convertirnos al Señor, Saulo era un blasfemo, dice. Nosotros fuimos blasfemos en aquella época que no conocíamos todavía al Señor. Cada quien en su corazón puede encontrar la respuesta y en su mente también. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor fuimos y no lo sabíamos que éramos blasfemos. Pablo dice que fue un perseguidor de cristianos. ¿Y nosotros? Sí, también fuimos perseguidores de cristianos. No en la misma dimensión, no en el mismo contexto. No perseguíamos cristianos para apresarlos, peormente para matarlos, creo así. Pero éramos perseguidores de aquellos con nuestra actitud de burla a lo mejor, con nuestra actitud de menosprecio, con nuestra actitud de crítica hacia todos aquellos que se identificaban con Jesucristo, se identificaban como cristianos. Lo fuimos también. Es cuestión de recordar. Saulo se califica como un insolente en aquel tiempo. ¿Fuimos nosotros insolentes antes de conocerlo a Cristo? Claro que sí, porque en muchas de las ocasiones fuimos de aquellos que reclamábamos y decíamos: Señor, ¿por qué donde estés? ¿Por qué tú permites que esté pasando por esto precisamente que estoy pasando ahora? Por esta enfermedad de los míos. ¿Por qué permites esta crisis económica que estoy atravesando? ¿Por qué permites estos problemas? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué tantos niños mueren por allá de hambre? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué esto, lo otro, la violencia? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Dónde estás, Señor? Si es cierto que existes o no existes. Eso se llama insolencia, dicho de cualquier otra manera. Desafiábamos al Señor. Éramos ignorantes de la palabra, no conocíamos. Dice Saulo que era incrédulo, por supuesto. Nosotros también fuimos incrédulos antes de conocerlo a Dios, al Dios de la Biblia. Sí, muchos de nosotros empezamos en la religión oficial, en la religión de nuestros padres. Pero eso no nos daba en definitiva la data para decir que conocíamos exactamente lo que es la palabra del Señor. Y a pesar de todo eso, y a pesar que podíamos ir a misa, cumplir con los ritos, con los rituales, seguíamos siendo incrédulos en la práctica. Quizá estábamos ya en el colegio, quizá estábamos ingresando a la universidad, quizá habíamos leído uno que otro libro de esto y de lo otro, y eso nos daba como una especie de aval. ¿Para qué?
para poner en tela de duda que Dios exista. Y empezábamos a declararnos, sí, escépticos, agnósticos, casi ateos. No habíamos leído absolutamente nada de la Biblia, o sí habíamos leído algunas partes que nos convenían, o sí nos habían contado algo. Sabíamos de las hazañas de un tal Sansón, sabíamos de las hazañas de un tal David frente a Goliat, sabíamos una que otra cosa y pensábamos que sabíamos de Biblia. Y podíamos discutirle con alguien que decía que es cristiano y que hablaba de la palabra. Podíamos discutirle, donde sea, en la calle, en el parque, hasta en la cantina, que ahora se llama bar. Podíamos hacerlo y esto nos daba un aire de intelectualidad. No creer en Dios es, decir que no se cree en Dios es un nivel como de superioridad frente a otros que, pobres, no han leído. ¿En qué tiempo están? Creyendo todavía en aquello. Así fuimos nosotros también. Pero hasta que un día llegó Cristo. Cristo lo llamó a Saulo. ¿De qué manera? Veamos qué dice la Escritura. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él, Saulo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y luego continúa el texto, el pasaje, y añade lo que ustedes ya conocen, que Saulo quedó ciego. Sus acompañantes lo llevaron a Damasco, a la casa de algunos discípulos de la iglesia primitiva, y allí precisamente fue enviado por Dios el discípulo Ananías, para que asesore, para que ayude a Saulo, para que le ayude a recobrar la vista, para que sea lleno del Espíritu Santo, para que sea bautizado y para que, por supuesto, después de esa experiencia pueda recobrar fuerzas, pueda reencontrarse consigo mismo y por lo tanto con el nuevo Saulo de Tarso para entonces. Volvemos al paralelo del testimonio de Saulo de Tarso con nuestro testimonio, con el suyo, con el mío. ¿Sería nuestra conversión parecida a la de Saulo de Tarso? Imposible, ¿verdad? Algo sumamente inédito. Pero en la parte espiritual se puede decir que sí, similar, porque hubo una luz, la luz de Cristo, que fue la que nos encandiló en el momento en que lo recibimos, como decimos comúnmente, aceptamos al Señor. Nos encandiló, nos derrumbó también, derrumbó al viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, la tiró al piso. Así fue. Y la oscuridad que habíamos llevado por tanto tiempo empezó a disiparse. Esas costras de la ignorancia bíblica empezaron a caer de nuestros ojos. Y empezamos a ser renovados y dijimos: ahora veo claro. Con los lentes, con los ojos del Espíritu Santo. Y al igual que este discípulo Ananías, que fue enviado precisamente para apoyar a Saulo, nosotros, ustedes, yo, seguramente tuvimos o tuvieron algún Ananías también en su vida, que en algún momento les predicó en la calle, que en algún momento les habló del Señor, que en algún momento les hizo ver la sabiduría de abrir una Biblia y empezar a leerla, de los beneficios de la oración, que a lo mejor vino y lo trajo a la iglesia, lo acompañó, ayudó a discipularse, lo motivó para que se bautice.
A lo mejor usted tuvo ese Ananías también en su vida, al comienzo en su conversión. Yo lo tuve también, muchos de ustedes igual, alguien a lo mejor no. Ese Ananías que deberíamos preocuparnos nosotros, mis hermanos, ahora que tenemos el conocimiento de la palabra, de ser para otras personas que viven también en ignorancia afuera. Deberíamos ser esos Ananías, abrir nuestros labios, proclamar el nombre de Cristo, invitar. Nosotros no convertimos a nadie, lo hace el Señor a través del Espíritu Santo, sí, pero nosotros podemos motivar, acompañar, traer, hacer un seguimiento. Esa es nuestra tarea, ir y predicar a las naciones, comenzando por casa, por nuestra propia familia. Y entonces, ¿qué pasa? Surge el nuevo Saulo. Dios se encarga de eso. Dios cambia toda su cosmovisión. Dios cambia su rumbo, sus metas, su estilo de vida, dando paso a lo que el mismo Saulo, ya como Pablo más adelante escribiría, algo que ustedes lo conocen muy bien. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Ya lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. ¿Y ahora qué más le espera a Saulo? Pues Saulo se dedica ¿a qué? A predicar el Evangelio. ¿Qué nos dice la Escritura a ese respecto? Hechos capítulo 9, verso 19 al 22. Dice lo siguiente: luego, luego de toda esta vivencia que tuvo Saulo, luego comió y recobró las fuerzas. Saulo pasó por varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar más bien en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿qué no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y se confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Un cambio total en su mente y en su corazón, un cambio de teología, 180 grados. El fariseo, judío, amante de la ley de Moisés, a rajatabla, legalista, cambia totalmente y reconoce el nombre de Jesucristo como el Mesías que estaban esperando. Y enseguida empezó, dice, ¿a qué? A predicar. Claro, no podemos extrañarnos de aquello. Era un maestro de la palabra, era un discípulo de Gamaliel, sabía la palabra. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué hizo? A predicar precisamente el Evangelio. Volvemos al paralelo con nuestro testimonio. ¿Qué hicimos nosotros una vez que ya estuvimos convertidos? ¿Nos dedicamos a predicar la palabra, a compartir, a hablar del Señor a los demás? Hagamos un recorderis, una memoria y diríamos que a lo mejor sí, pero no. Mejor no nos metamos en problemas. No podíamos hacerlo a ese nivel en definitiva. Alguien lo haría, por supuesto que sí. Si usted alza su mano y me dice yo lo hice, lo vamos a creer. No tiene por qué mentirle al Señor. Pero algunos otros no lo hicimos así en definitiva. Algunos estuvimos mucho tiempo más en mute, andábamos, en silencio. Por tres cosas básicas: por desconocimiento de la palabra, estábamos comenzando, por vergüenza también y por cobardía. Exactamente por eso. Andábamos muy reservados con ese tema en la oficina, en el trabajo, en la calle, con la familia inclusive, tratando de no incomodar a los demás. En el vecindario igual. Es más, ni siquiera nos preocupábamos de tener un buen testimonio
de vida, para que aquellos que nunca han leído una Biblia puedan ver en tu vida y en la mía la Biblia escrita allí. No nos preocupaba, no sabíamos, no entendíamos a cabalidad, no estábamos convencidos en definitiva. Queríamos aún servir al mundo y servir a Dios. Estar afuera y estar en la iglesia, un pie allá y otro pie acá. Dudábamos, aún no adquiríamos esa identidad. Aún andábamos con ese tema por resolverlo. Tanto que muchos inclusive creo llegaron a dudar de nuestro cambio, de tu cambio. Y hasta puedan haber hecho apuestas, haber dicho, sí, yo creo que esa es una novelería de nuestro vecino o de nuestro pariente. Ya le ha de pasar. Le pongo un mes, le pongo 2 meses, le pongo 15 días, un año, no sé, pero ya le pasará. No convencíamos aún. Nuestro estilo de vida no había cambiado del todo, como en el caso de Saulo. Ese es nuestro paralelo. Y ustedes me dirán, demasiado alta la vara. Por supuesto que sí. Y la de Cristo totalmente allá. Pero vamos en ese camino. Ese es nuestro reto. Cada día parecernos más, ni siquiera a Pablo, sino a Cristo. A Cristo Jesús. Así es que de quien muy pronto dejaron de dudar precisamente fue de Saulo, porque aparte de haber cambiado su actitud, su estilo de vida, también empezó a cambiar su nombre. A partir del relato en Hechos 13:9, el autor de Hechos, el doctor, ¿cuál es el nombre? Lucas, perdón, tuve un lapsus. Lucas lo empezó a llamar como Pablo, así se lo menciona. Por ello en sus cartas más adelante que las hemos leído todos ustedes, hay un patrón general que maneja Pablo ya para entonces de presentación. Pongamos algunos ejemplos al azar. En la carta a los Efesios, siempre el primer versículo del capítulo 1, por supuesto, decía, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. En su carta a los Romanos, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. En la carta a los Corintios se la iniciaba diciendo, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser el apóstol de Cristo Jesús. Y uno más, en su carta a Tito, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesús, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad. Vamos a nuestro paralelo, al que estamos haciendo entre el testimonio de Pablo y el nuestro. ¿Qué hay de nosotros? Fue así, con nosotros asumimos esa identidad de hijos de Dios, identidad de cristianos, la asumimos. A algunos nos costó mucho, muchísimo. A lo mejor a ustedes no, a cualquiera de los que están aquí presentes y nos escuchan, a lo mejor no. Fue más fácil, fue más inmediato. A otros, claro que nos costó. Alguien podía preguntar, hola amigo, una pregunta, ¿tú te llamas de tal manera, fulano de tal? Sí, así es. Otra pregunta, ¿tú eres cristiano, verdad? Nos podían preguntar para entonces. ¿Tú eres cristiano, verdad? Bueno, cristiano, así como quien dice cristiano. Bueno, diría que tal vez sí, a lo mejor, quién sabe. ¿Por qué me preguntas eso? No, dice, porque un día te vimos que entrabas a una iglesia. ¿Tú te congregas en una iglesia? Sí, se puede decir que sí llego. Un domingo sí, otro domingo no. Sí, estoy llegando. Pero bueno, es más bien porque, mi mamá. Lo que pasa es que yo la acompaño a mi mamá. Tú sabes, usted sabe, mi mamá tiene su edad y voy a la iglesia, la acompaño, o a mi esposa también, voy con ella. Pero estoy en eso, ¿no? Estoy estudiando un poco, viendo a ver qué pasa así asumíamos algunos nuestra identidad de cristianos, con temor, con duda, con cobardía, saliéndome por la tangente, en definitiva. No asumíamos, en definitiva,
lo que el Señor nos había dado, esa nueva identidad, única y exclusivamente por su gracia. Para los jóvenes es mucho más complicado, haya sido complicado y sigue siendo más complicado. He escuchado de algún joven alguna vez que decía, sí, yo voy a la iglesia, pero porque mi mamá me dijo, vas a la iglesia y si no, no almuerzas. ¿Y qué más toca? ¿Qué toca? Dice. Se da de la vida real. En fin, ya hemos visto entonces a Pablo en su nueva actitud, en su nuevo rol, en su nueva teología, predicando el evangelio, transformado. ¿Qué es lo que le falta aquí a este testimonio? Lo que no puede faltar a cualquier creyente verdadero que asume la actitud correcta de alinearse atrás de Jesús o al lado de Jesús, de llevar su cruz, los padecimientos. Y creo que en Saulo sí se lleva el premio, el récord Guinness en padecimientos, por decirlo de alguna manera. Veamos la escritura, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24 al 27. ¿Qué nos dice ya Pablo como tal en esta carta a los Corintios? ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo a nosotros respecto a lo que él sufrió? 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un conjunto de ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez y etcétera, etcétera. Toda una hoja de vida, todo un currículum de padecimientos, de pesares, de contratiempos humanos en la carne. Regresamos a nuestro paralelo, a esta comparación que parecería sin sentido, pero ¿cuánto hemos padecido nosotros por seguir a Cristo, por abrazar la fe cristiana? ¿Cuánto? Podemos coincidir y convenir que sí, quizás de los mayores padecimientos que habremos tenido es el hecho de que de entrada hemos tenido de pronto una confrontación con la familia, que es el núcleo donde nos desenvolvemos generalmente todo el tiempo. Y hemos entrado en contradicción y se ha molestado la familia y nos han llamado de todos y nos han llamado a la reflexión y hemos discutido y se han enojado y hasta a veces nos han apartado y hasta a veces nos han amenazado con que nos van a desheredar. De todo ya ha habido, no es mi caso, pero digo, de todo debe haber existido. Y los amigos, qué importante los amigos, la amistad. Sí, también hemos perdido amigos o aquellos que se llamaban nuestros amigos, porque ¿para qué lo vamos a llamar si ahora anda por allí hecho el hermanito? Ya no nos acolita, dicen los jóvenes ahora. Y los amigos se fueron yendo de nuestro lado como si estuviéramos infectados por algún mal, una peste, alguna cosa. Se fueron desapareciendo y de pronto ya no nos llamaban, ya no nos escribían, ya no nos buscaban, porque ya no había para qué. Esos eran nuestros padecimientos. O en el trabajo el tener que sufrir el hecho de que ahí viene el bullying, ahí viene el bullying. Hola hermanito, aleluya. Hola hermanita pandereta, ¿cómo le va? Religiosos, curuchupas. Entraba yo a una reunión de amigos y en alguna ocasión alguien dijo, se nos arregló el asunto, ya llegó San Martín de Porres. Buena broma, dije yo, pero no me gustó. No estaba todavía convencido de mi rol de cristiano como para reírme, decir, broma
Gracias, Señor, por el bromista. Me afectó. Esos eran nuestros padecimientos. Y hay otros padecimientos ya de menor categoría, pero que igual, sobre todo, si estamos comenzando, si aún andamos inmaduros en la palabra, nos van a afectar. Que ya en las redes sociales ya no nos ven, que ya no nos dan likes, o que nos ponen comentarios que son descomedidos, que ya no nos siguen, que hemos perdido fans en definitiva, cosas de segundo orden, pero que a alguien le pueden también, por supuesto, afectar. Y finalmente, Saulo agradece por la gracia que ha recibido del Señor. ¿De qué manera? Vamos a la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 9 y 10. Así dice Pablo, decía Pablo: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Esa es la respuesta de Pablo frente a la gracia. No lo textual, no lo que está diciendo de forma textual, sino el contenido de aquello, el fruto que él dice que ha permitido que dé en su vida, el fruto de esa gracia. El trabajar, dice, me puse a trabajar de inmediato con tesón, con denuedo. Amada iglesia, ustedes, yo, nosotros hemos recibido, también somos beneficiarios de la gracia inmerecida que nos entrega el Señor. Y así como la gracia de Dios fue suficiente para cubrir todo ese pasado desastroso, en definitiva, de Pablo, de David en su tiempo, de Jezabel, de John Newton, también es suficiente esa gracia para cubrir su pasado y el mío, su pecado y el mío. Ahora la pregunta ahí indudablemente es: ¿estamos permitiendo que esa gracia de Dios dé su fruto en nosotros? ¿Estamos mostrando frutos de esa gracia que hemos recibido? Esa es la pregunta. ¿Estamos trabajando con denuedo? ¿Estamos trabajando con más fervor? Esa es la gran pregunta. Estamos poniendo a disposición nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras aptitudes, las que nos ha dado el Señor. Nos hemos, por utilizar una palabra, nos hemos empoderado en nuestra iglesia, de este recinto, de este local, aquí donde tenemos una pertenencia, pertenecemos acá. Estamos atentos a las necesidades de nuestra iglesia. Cuando hay llamados a colaborar, ¿cuál es nuestra respuesta? Precisamente viene ya una actividad que el cuerpo de diáconos está impulsando para lograr conseguir algunos fondos por cuestiones financieras, que no es para otra cosa, para sustento de esta misma iglesia. ¿Cuál es nuestra respuesta frente a eso? Llenamos inmediatamente nuestro corazón, nos predisponemos a ayudar en respuesta a la gracia que hemos recibido de parte del Señor, o nos quedamos indiferentes frente a aquello y decimos, bueno, no es problema nuestro, es problema de los pastores, de los líderes, media vuelta salimos y hasta pronto. Estamos mostrando una actitud de hijos de Dios aquí y también
afuera. La pregunta es para ustedes, la pregunta es para mí. Me quedan 2 minutos, mis hermanos, que quisiera en esos 2 minutos compartir el testimonio de un juez que dio gracia a un condenado y también de un padre que dio gracia a su hijo. Corre tiempo. En alguna ocasión un ciudadano fue llevado ante los tribunales acusado de que había robado una canastilla de pan. El hombre accedió, declaró que en verdad era culpable, admitió su delito en definitiva, pero dijo que lo había hecho por necesidad, porque no tenía y su familia podía morirse de hambre. Por eso había robado la canastilla de pan. Y el juez le dijo: lo sentimos mucho, la ley es la ley, se la cumple para todos. Esa es la ley. Y por lo tanto, la sentencia era: tienes que pagar $10. Esa es la multa. $10 por tu delito. El hombre se entristeció mucho más, dijo: pero precisamente no tengo ese dinero, no podía tenerlo. En ese caso me voy preso, que me encierren, no lo tengo. Y el juez se llenó de misericordia, metió la mano al bolsillo, a la billetera, y sacó el billete de $10 y dijo: no te preocupes, yo te lo pago. Y convocó a los demás, a los del tribunal y a los presentes, y dijo: por favor, hagamos aquí, levantemos lo que decimos nosotros, una ofrenda, una ayuda para este ciudadano. 50 centavos cada uno, por favor, tin, tin, tin. Y le entregamos. Es una ilustración sencilla, pero que nos habla válidamente de lo que es la misericordia y la gracia del Señor frente a nosotros. Aquel había cometido un delito, no tenía por qué merecer ningún regalo, ninguna gracia de esta naturaleza en nuestra justicia divina. Jueces de esa catadura deben haber muy pocos en estos tiempos, pero no estaba obligado y sin embargo salió beneficiado. ¿Qué atributo tenía aquel? Haber cometido un delito. Pero esa es la gracia de Dios, que nos cubre. No la merecemos, pero ahí está. Por gracia ustedes están aquí sentados, por gracia estoy yo acá predicando, por gracia estamos con salud, por gracia tenemos un plato de comida todos los días, por gracia respiramos, por gracia tendremos un trabajo, si no lo tenemos hoy día lo tendremos mañana, solamente por la gracia y la misericordia del Señor. La otra ilustración la conocen muy bien ustedes, está en la Biblia. Un ciudadano un hijo le dijo a su padre: padre, dame parte de la herencia, la parte que a mí me corresponde porque me voy, hasta luego, me cansé. Estoy simplemente parafraseando. Me cansé y me voy. El padre no le hizo problema, le dio su herencia y se fue aquel ciudadano. Y se fue por el mundo. ¿Y qué pasó? Dilapidó, malgastó. No administró bien su herencia. Se entiende que la derrochó en placeres, en todo lo que le haya querido gastar. Prestó, regaló, se puso muy generoso y a la final llegó la crisis. A la final lo perdió todo, a tal punto que necesitaba un trabajo. Y buscó un trabajo y encontró uno para el cual no se necesita tener una gran hoja de vida, a dar de comer a los cerdos. Y ahí estuvo disputando inclusive la comida con los cerdos que se la estaban negando. ¿Se arrepintió el hombre? Claro que sí. El Espíritu tocó su corazón, el hombre se regresó, este joven se regresó nuevamente a casa, arrepentido. ¿Y qué hizo su padre cuando lo vio que se acercaba? Salió a su encuentro. ¿Para qué? Para decirle: ya vienes nuevamente acá, ya te acabaste la plata, vienes por más de la herencia, vete, no quiero saber nada de ti. ¿Fue esa su actitud? ¿O fue actitud de decirle: bien, está bien, pasa, aquí estás, pero a partir de hoy tendrás el mismo trato de los sirvientes? A partir de hoy no tienes, por decir algo, ni vacaciones, ni celular, ni esto ni el otro. Queda suspendido esto y el otro. No. ¿Cómo lo recibió? Con abrazo, con beso. Y les dijo a sus criados: traigan los mejores vestidos, traigan el mejor calzado para mi hijo, hoy ha venido y hay que hacer fiesta. Y le devolvió y le restituyó su anillo que le daba la autoridad. O lo podía, ¿cuál es el término? Distinguir como que era su hijo. Y preparó el banquete. Y vamos a preparar un banquete. Y el pobre animalito, por el único delito, estar gordo, también lo sacrificaron allá.
¿Eso qué se llama? ¿De qué se trata esa ilustración? Esa parábola de gracia. Esa es la gracia. Nosotros en nuestra justicia humana no hacemos generalmente eso. Ni siquiera avanzamos a perdonar muchas de las ocasiones, mucho menos tratar así a aquel que nos ha agraviado, aquel que nos ha lastimado. No, yo no perdono, que te perdone Dios porque yo no. Allá yo no, eso no es para mí. O perdonamos simplemente en la parte literal, en el texto. Sí, estás perdonado, pero adentro y en el fondo estamos siempre rememorando, es que este me hizo tal cosa, esta me hizo tal cosa, y algún rato me la de pagar, y el perdón a medias. No damos gracia, en definitiva. Mis hermanos, mis hermanas, qué buen tiempo, precisamente hoy en este día lluvioso y frío, en que la cultura afuera nos hace acuerdo de que hoy es el día del Padre terrenal. Qué buen momento para comenzar, en definitiva, a agradecerle a nuestro Padre celestial por la gracia que nos ha dado. Y digo para comenzar a agradecerle porque no es una cuestión de decir gracias Padre por la gracia que me has dado, sino con nuestros frutos, lo que decíamos en antes. Tenemos que aprender a dar gracia a los demás, gracia a nuestra familia, gracia a nuestros hermanos de la fe, gracia a nuestro prójimo, a nuestro vecino, aquel que nos cae mal, aquel que nos debe dinero. Tenemos que dar gracia. Y nosotros, padres o abuelos, dale gracia a nuestros hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de esas nuevas generaciones, hasta donde nuestros ojos estén abiertos, repartiendo gracia. Ese es un don que tampoco va a salir de nosotros, ese es un don que nos va a dar el Espíritu Santo, pero tenemos que clamar por ese don. Aprender a compartir gracia y a dar gracia a los demás, recordando esta palabra. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y yo también. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias, honra y honor. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor. Sabemos que no merecemos toda la gracia que nos has dado, Señor. Sabemos que fuimos separados desde antes de la fundación del mundo, que tú tenías un plan para nosotros maravilloso y perfecto, que nos costó a unos más que a otros entenderlo, Señor, hasta que recibimos toda esa gracia. ¿Cómo nos preservaste, Señor? ¿Cómo nos ayudaste? ¿Cómo nos levantaste? ¿Cómo nunca nos dejaste de lado, Señor? Nos diste gracias, Señor. Y aún así, aceptándote y convertidos, aún así no entendíamos todo aquello que debíamos entender, Señor. Y aún así queríamos servir todavía a otros intereses que no eran precisamente los tuyos, Señor. Escaparnos de tus propósitos. ¿Cuántas veces nos disgustamos contigo, Señor? Nos tomamos ese atrevimiento, esa actitud y nos separamos y regresamos y nos volvíamos a separar y así estábamos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu gracia, por todo lo que nos aguantas, nos entiendes y nos sostienes y nos bendices, Señor. Bendícenos, Padre, una vez más en este día. A todos los presentes, a todos quienes no han podido llegar por cualquier situación, a nuestras familias, Señor, a aquellos que aún no te han aceptado, no han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Bendícenos en nuestro rol de padres, en nuestro rol de abuelos, en nuestro rol de mayores. Que nuestra vida sea, en definitiva, mostrar a los demás la gracia que tú has puesto en nosotros. Que podamos ser Biblias parlantes ante los demás.
En el poderoso nombre de aquel que sobre todo nombre te damos gracias. Amén y amén.